Bendito sea el Señor por darnos una nueva oportunidad de compartir su palabra aquí en Palabra Viva. Bienvenidos sean todos, hermanos, aquí a este espacio en meditación, para en este momento enriquecernos más de la palabra de Dios. Como siempre, nos encontramos muy bien acompañados de un hermano que ha traído un mensaje. En esta ocasión, contamos con la presencia de nuestro hermano Wilson Cruz. Bienvenido. Gracias, María José. Paz y bien para vos. Feliz Navidad. Y feliz Navidad también para todos los hermanos que nos ven y nos escuchan en este tiempo hermoso para el cual nos hemos preparado con ese Adviento. Así que, hermanos, bienvenidos. Hoy vamos a estar compartiendo un tema hermoso como es costumbre en Palabra Viva y esperamos que nos acompañe hasta el final y comparta junto con nosotros esta hermosa tarea de la evangelización. Comparta, envíe un mensaje, suscríbase y síganos siempre para compartir una palabra viva siempre. Así es, estos espacios son verdaderamente de enriquecimiento para todos, lo digo como testimonio personal también. Les invito a acompañarme a orar, porque no podemos empezar ningún momento para glorificar al Señor sin antes haber dado un espacio de docilidad para Él. Les invito a orar conmigo. Tú, Señor, que eres maravilloso, que nos permites compartir tu palabra aquí con libertad, queremos poner en tus benditas manos a nuestro hermano predicador, a todas las personas que ayudan a producir estas cápsulas, Señor, esta información para ti, para darte honor y gloria por cada una de las acciones que se efectúan acá, Señor. Quiero poner desde ya en tus manos todas las personas que van a recibir este mensaje, Señor, porque tú te manifiestas en todo y creo y sé, Señor, que tú te manifiestas a través de toda esta palabra viva. Queremos poner esto en tus benditas manos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, queridos hermanos. Gracias, María José. Estamos listos en santa alegría para compartir una nueva palabra viva. Nos hemos preparado para este tiempo, hermanos, de la Navidad, así que feliz Navidad a todos. Este tiempo que se centra precisamente en el Señor Jesús, en el Emmanuel, en el Dios con nosotros, como lo señala la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14. Nacerá un niño de una virgen al que pondrán por nombre el Emmanuel, el Dios con nosotros. Nos hemos acercado recorriendo este camino de Adviento para precisamente encontrarnos con el Señor que nos ha nacido. La Navidad entonces se centra o se concentra en el nacimiento del Señor Jesús, en el misterio de la encarnación, pero también es un tiempo para la solidaridad entendida no tanto como un valor humano, sino desde el Evangelio, entendida como un don de Dios, como un regalo de Dios que nace en aquel o en aquella persona que se ha encontrado precisamente con el Señor Jesús o que se ha encontrado con el misterio de la Navidad. ¿Y por qué decimos que no es un valor tanto humano? No es un valor tanto humano porque hay muchas personas que son muy solidarias y que de repente no conocen de Dios. Hay personas que son ateas, que no creen en Dios y que sin embargo son muy solidarias e incluso tienen organizaciones, ONGs, vinculadas a la asistencia o a la ayuda social, movidas por un valor humano, el de la solidaridad. Pero a nosotros, ¿qué nos mueve, queridos hermanos? Nos mueve la gracia de habernos encontrado con el Señor Jesús, y de ese encuentro nace precisamente el valor de la solidaridad, al que yo llamo más bien el valor de la misericordia, recordando aquel texto de Mateo 25 que nos dice: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve enfermo o en la cárcel y me fueron a visitar, estuve desnudo y me vistieron. La Navidad entonces, queridos hermanos, también es un tiempo para ser solidarios, una solidaridad, como ya decíamos, que va más allá de un valor humano, que nace precisamente del encuentro con Jesús, del encuentro con el Emmanuel, el Dios que se ha hecho uno con nosotros, y que de ese encuentro nace la gracia de ser solidarios. El texto que vamos a compartir
en este día precisamente nos habla de cómo, encontrándonos con el Emmanuel, podemos ser solidarios. Los invito a abrir sus Biblias en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, el versículo 1, del 1 al 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y dice la palabra de Dios así, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo, Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, versículo 7, Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño, y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino, y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa, vieron al niño con María, su madre, se arrodillaron y le adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el tiempo de la Navidad, como ya decíamos, es un tiempo de solidaridad, pero es un tiempo que está presidido, como también decíamos, de otro tiempo, que es el tiempo del Adviento, que se debe vivir como si fuera uno solo. El tiempo de Adviento, si lo queremos calificar o darle una idea o una palabra alegórica, podríamos decir que es un tiempo para todos ponernos en pie y emprender el camino. Ponernos en pie y emprender el camino. Y es precisamente lo que estos hombres de Oriente, que no eran ni brujos, que no eran magos, aunque sí lo señala el Evangelio como magos, pero más que magos, lo que realmente eran sabios, eran personas estudiosas de las estrellas. Estas personas, al recibir la noticia o al recibir un anuncio de un Salvador, lo que hacen es levantarse y ponerse en camino. Y estos señores de Oriente, que no sabemos cuántos eran, no lo dice el Evangelio, pero que presumimos que eran 3 por los regalos que ofrecen, oro, incienso y mirra, se levantan y se ponen en camino. Un camino muy largo, me imagino, un camino lleno de peligros, tanto bandidos, un camino lleno de climas de repente muy calurosos o climas muy fríos, pero eso no los detiene con tal de ir a encontrarse con ese rey, con ese Mesías y con ese Salvador. En una sola palabra, con esa primera Navidad. Y se levantan y emprenden el camino y van atravesando peligros para encontrarse con ese Señor, con ese Salvador. Se preparan, toman la decisión y emprenden el camino. La luz del Señor los acompaña porque una estrella los va guiando. A aquellos que tienen buenas intenciones, a aquellos que tenemos buenos proyectos, a aquellos que tenemos buena voluntad, somos guiados por la luz del Señor. Y estos hombres que querían encontrarse con ese Rey, con ese Mesías, con ese Salvador, son guiados por la luz de Dios. Y toman la decisión y emprenden el camino, como nos dice el Evangelio. Ellos, que son unos sabios de Oriente, se ponen en camino y viven su propio Adviento.
Y una vez que llegan a Jerusalén, nos dice la palabra de Dios, llegan y piensan o creen que ese Mesías, que ese Salvador se encuentra en un palacio. Claro, si les han anunciado de repente el nacimiento de un rey, de un señor y de un Salvador, la lógica nos dice que debería nacer o debería estar en un palacio, en un reinado lleno de sirvientes, en un lugar donde está muy bien atendido, en un lugar o en una cuna dorada o en una cuna de oro. Y ahí precisamente es donde llegan estos hombres de Oriente, estos sabios de Oriente, pensando que allí iba a estar el Salvador. La palabra de Dios, queridos hermanos, más que lógica, es teológica. Es decir, nos habla de Dios. Y estos hombres, llegando a Jerusalén, se equivocan de lugar, como muchas veces nosotros nos podemos equivocar. Ellos pensaron que la Navidad la iban a encontrar en el palacio de Herodes y se equivocaron. Nosotros muchas veces en el camino nos podemos equivocar, o quizás nos hemos equivocado al igual que estos sabios de Oriente, y pensamos que Dios está en estas Navidades que nos ofrece este mundo. Chonguitos, pelotitas, lucitas, Santa Clauses, comprar, comer, beber, y estas son falsas Navidades. Allí a donde nos lleva esa idea es al palacio de Herodes y no precisamente al misterio de la Navidad. ¿Y por qué llegamos ahí? Porque hemos perdido la vista de la luz, hemos perdido de vista la estrella. Y quizás eso fue lo que a los sabios de Oriente les pasó. Perdieron de vista la luz de Dios, perdieron de vista la estrella y van a dar de cara al palacio de Herodes, equivocándose de lugar. La Navidad, queridos hermanos, es donde está el Emmanuel, el Dios con nosotros, como lo señala el libro del profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14. No es donde está un gordito panzoncito de botas negras y ropa roja. No es esa Navidad. Navidad no es donde hay lucitas, chonguitos y adornitos. No, la Navidad es donde está el Emmanuel, el Dios con nosotros. No es un tiempo para comprar, para comer, para beber, para hartarse hasta la saciedad. Es más bien un tiempo para volvernos al pesebre y contemplar anonadados el misterio de la encarnación, el misterio de la Navidad, de cómo un Dios teniéndolo todo en el cielo no tiene nada en la tierra, de cómo un Dios lleno de servidores, ángeles que le sirven día y noche en el cielo, viene a este mundo donde no tiene ningún sirviente y los únicos que le acompañan, según la tradición popular, son un burro y un buey. Un Dios que teniéndolo todo, sentado en un trono de majestad y gloria, viene a recostarse en un pesebre donde comidaban los animales de esa cueva. Ese es nuestro Dios. Y ese es el misterio de la Navidad, que quiso salvarnos desde esa pedagogía, de esa forma, haciéndose nada, haciéndose pequeño, haciéndose frágil. Pero una vez que los sabios de Oriente caen en la cuenta de que ese no es el lugar, de que ese lugar no es el lugar señalado, entonces emprenden otra vez el camino y van hacia donde era el misterio de la Navidad, y así lo señala el Evangelio. Llegan entonces a Belén, y según los estudios, Belén quedaba a unos 9 o 10 kilómetros hacia el sur de Jerusalén. Es decir, había que caminar un poco más, había que esforzarse un poco más, había que caminar y levantarse y hacer un poco más de esfuerzo para ir más allá, porque Belén quedaba a 9 o 10 kilómetros al sur de Jerusalén. Queridos hermanos, si nosotros queremos encontrarnos con el verdadero misterio de la Navidad, y miren que lo repito otra vez, con el verdadero misterio de la Navidad, tenemos que dar un paso más. ¿Y por qué dar un paso más? Porque las Navidades de este mundo, hermanos, no son las verdaderas Navidades. E incluso hasta el lenguaje nos engaña, llamándole la magia de la Navidad o el espíritu de la Navidad. ¿Cuál magia? ¿Cuál espíritu? Aquí lo que hay es el misterio de la encarnación de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Para encontrarnos entonces con ese misterio hay que ir más allá de nuestros egoísmos,
más allá de nuestros egocentrismos, más allá de nuestras propias envidias o rivalidades, para encontrarnos con el misterio que nos invita al perdón, a la reconciliación, a la paz. Van entonces los magos más allá y ahí sí se encuentran con el verdadero misterio de la Navidad. Debemos ir también entonces nosotros, hermanos, más allá, a encontrarnos con el verdadero misterio de la Navidad. Debemos ir a las periferias, debemos ir a nuestros propios belenes, que los podemos tener más cerca de lo que de repente nosotros pensamos. Y aquí yo quiero formular una pregunta. ¿Dónde está mi Belén? ¿Dónde está nuestro Belén? Nuestro Belén puede estar más cerca de lo que nosotros podemos estar pensando. Si nos hemos encontrado con el misterio de la Navidad, revelado en la palabra de Dios, ¿cómo puedo rememorar o hacer vivo ese misterio? Cuando hay alguien de repente que necesita de una visita porque se siente solo o se siente sola. Cuando hay alguien que de repente ha perdido en este año, por ejemplo, producto del COVID-19 o de otra enfermedad, un ser querido y va a pasar esta Navidad sin esa persona. Y esa persona necesita la cercanía de alguien que le diga: Dios te ama, Dios está contigo, Dios nos ha nacido. La cercanía de alguien que nos necesita de repente algo que comer, porque solo ve pasar los tamales y las torrejas, pero no le llegan a la casa. Esa persona que no tiene trabajo o que quedó sin trabajo o que tiene tiempo de no tener un trabajo y que necesita precisamente de que lleguemos a ese Belén y contemplemos el misterio de la Navidad precisamente en esas personas. El Papa Francisco nos dice que no tengamos miedo de acercarnos y contemplar las llagas abiertas de Jesús en los necesitados, en los pobres. Y qué hermoso es que en esta Navidad también tengamos la agudeza espiritual de ver en el rostro del pobre, del afligido, del desconsolado, del enfermo o del encarcelado, el rostro del Dios niño que nos ha nacido. Los pastores, cuando llegan a Belén, dice la palabra de Dios que abren sus cofres y le ofrecen al niño lo que traían. Abren sus cofres y le ofrecen al niño lo que traían. ¿Y qué traían? Según el evangelio que hemos escuchado, le ofrecen oro, incienso y mirra. De ahí que la tradición nos venga a decir que eran 3, aunque eso no lo señala el evangelio. ¿Por qué oro? Porque lo consideraban rey. El Dios que nos ha nacido es rey. ¿Por qué incienso? Porque aparte de considerarlo rey, lo consideraban un Dios. Solo las divinidades o a las deidades se les ofrecía incienso como signo de adoración. ¿Y por qué mirra? Porque en aquel tiempo la mirra se utilizaba para embalsamar los cuerpos que habían muerto, señalando de alguna manera el padecimiento o la pasión que iba a sufrir este niño por el anuncio del reino de Dios. Pero lo interesante, más allá de los signos teológicos que nos ofrece el Evangelio de Mateo, es que estos sabios de Oriente traen regalos para el niño, abren sus cofres y le ofrecen lo que traían. Si yo o usted, hermano, se ha encontrado con el misterio de la Navidad, usted y yo estamos invitados fuertemente a abrir también nuestros cofres. ¿Y qué es abrir el cofre? Abrir el cofre es abrir el corazón, abrir el cofre es abrir el oído, porque hay una persona que necesita ser escuchada. Abrir el cofre es abrir la cartera, por ejemplo, la que nos duele muchas veces abrirla. Abrir el cofre es abrir la cocina, por ejemplo. Abrir el cofre es abrir la alacena. Abrir el cofre, queridos hermanos, es abrirnos a la cercanía del otro, es abrir el ropero, es abrir la zapatera, porque tenemos mucha ropa que ya no utilizamos, porque tenemos muchos zapatos que no utilizamos. Es abrir el oído y abrir el corazón. Queridos hermanos, que a ejemplo de estos sabios de Oriente, si nos hemos encontrado con el misterio de la Navidad, también tengamos la gracia en el Señor de abrir nuestros cofres para aquellos que necesitan de nosotros, viviendo las bienaventuranzas y viviendo las obras de misericordia que ya la Iglesia nos las recuerda.
obras de misericordia, tanto espirituales como corporales. Paz y bien, Dios les bendiga. Ave María Purísima. Bendito sea el Señor por este mensaje, hermano Wilson. Y siempre, con todo lo que ha dicho, sabemos que no estamos solos, estamos acompañados de una Madre maravillosa. Es por eso que les invito a ofrecer lo que ya hemos escuchado a nuestra Madre Santísima, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermano Wilson, gracias por este mensaje que nos ha preparado. Gracias a todas las personas que han compartido este mensaje a través de las redes sociales de Suyapa Medios. Y les invitamos a continuar con toda la programación que solo Suyapa Medios les ofrece. Bendiciones. Feliz Navidad.